Hola, apreciado amigo. Bienvenido a su programa Iglesia Online. Hoy tenemos un tema sumamente interesante y hasta, si se quiere, controversial. Es un tema que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras y que todo cristiano necesita estudiar concienzudamente. Salir de las ciudades. ¿Son las ciudades el mejor ambiente para criar a nuestros hijos, para fortalecer a nuestras familias espiritualmente? ¿Es ese el plan de Dios revelado en las Sagradas Escrituras? ¿O existe acaso otro plan diferente para sus hijos y para su iglesia en el tiempo del fin? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Nuestro Dios, como tu pueblo y como tu iglesia, nos presentamos en esta mañana delante de ti tal como somos, porque queremos adorarte en espíritu y en verdad. Háblanos, Señor, en esta mañana por medio de tu palabra y concédenos tu gracia para obedecerla. Perdona nuestros pecados y concédenos ahora el bautismo del Espíritu Santo. Si hay un hijo tuyo aquí cansado, con problemas, desanimado, te pido humildemente que sea restaurado por tu poder y por tu amor. Gracias por estas bendiciones que pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.
a nuestros hermanos que propician el ambiente para que podamos recibir la palabra de Dios. Gracias por esa hermosa melodía que nos eleva hasta el trono de la gracia. Qué bueno, hermanos, estar aquí en el lugar correcto. Estamos en el lugar correcto donde podemos tener un encuentro personal con nuestro Dios. Estamos en el lugar correcto donde podemos recibir esa bendición que Dios tiene preparada esta mañana para cada uno de nosotros. Él prometió abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Qué bueno que en esta mañana, cuando salgamos por la puerta del templo al terminar el culto, podamos hacerlo con la certeza y la seguridad que hemos tenido un encuentro personal con nuestro Dios, porque al fin y al cabo eso es lo más importante. El tema de esta mañana tiene, podríamos decir, varios propósitos. Número uno, por supuesto, dejar que Dios nos hable por medio de la revelación. Abrir las Sagradas Escrituras para ver qué tiene Dios que decirnos con respecto a este tema tan importante y que puede resultar muy controversial aún dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Salir de la ciudad, salir de la ciudad. Otro propósito importante del tema de esta mañana es de pronto aclarar algunas dudas, propiciar información, conocimiento de la revelación, porque para nadie es un secreto que esta institución está haciendo planes muy serios para ser trasladada de este lugar a un lugar más rural. Desde que hemos sabido de eso, muchas personas han venido a este servidor para decirme: pastor, ¿es verdad que esta institución va a ser trasladada de aquí? Eso es una locura, me han dicho algunos. Otros han manifestado el agrado de que la institución sea llevada a un lugar y trasladada a un lugar más rural, siendo que hay tantas inquietudes al respecto. Qué bueno que en esta mañana podamos abrir las Sagradas Escrituras, podamos abrir el espíritu de profecía, la revelación de la palabra de Dios, y el Señor pueda instruirnos en este tema tan importante y, como ya dijimos, que para algunos resulta muy controversial. Quiero decirles, hermanos, también que vale la pena recordar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un mensaje peculiar que debe ser predicado y escuchado en este tiempo del fin, que el Señor llamó a este movimiento profético y le entregó un mensaje muy peculiar, un mensaje único, como el mensaje del santuario, como el mensaje de los 3 ángeles, como este mensaje que considero que es un mensaje peculiar de la filosofía adventista: salir de las ciudades. Solo que un estudiante cierta vez me hizo un reclamo y me dijo: pastor, este tema yo solo lo he escuchado en los movimientos disidentes. ¿Por qué en la Iglesia Adventista no abordamos este tema? Y yo le he dicho a él: la Biblia está ahí para todos. El espíritu de profecía está ahí para todos. La revelación de Dios está abierta para todos sin excepción, y Dios nos habla a través de ella. Por supuesto, yo entendí la pregunta del estudiante. La pregunta del estudiante me hizo pensar que la iglesia necesita escuchar más que la predicación evangélica, que no es mala, porque hay que predicar el evangelio, pero ese evangelio contiene esas verdades peculiares que hacen único a este movimiento, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No
puede ser que nuestra predicación en la iglesia adventista se vaya volviendo tan evangélica que nos vayamos olvidando de los aspectos que son peculiares y únicos para el tiempo del fin. Esos aspectos que propiciarán en la iglesia un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma. Nuestro presidente, el pastor Ted Wilson, nos invitó a esa experiencia, a una experiencia de reavivamiento y reforma. Y la sierva del Señor dice: hasta que los libros de Daniel y Apocalipsis sean entendidos, la iglesia no podrá experimentar, no podrá tener esa experiencia. Es decir, estos temas tan peculiares de la iglesia adventista nos ayudan a ir a lograr y a vivir esa experiencia maravillosa de un reavivamiento y una reforma que nos preparará a nosotros y preparará a este mundo para el retorno próximo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Me han preguntado, pastor, la universidad tiene que ser trasladada de este lugar. Escuchen lo que dice este pensamiento inspirado. Hasta donde sea posible, nuestras instituciones debieran estar situadas lejos de las ciudades. Es demasiado tarde para llamar hombres y mujeres jóvenes del campo para que vayan a las ciudades. En las ciudades están surgiendo condiciones que harán muy difícil que los que pertenecen a nuestra fe permanezcan en ella. Hasta donde sea posible, dice la inspiración, nuestras instituciones no deberían estar en las grandes ciudades corruptas y bulliciosas. Nuestras instituciones educativas deberían estar al margen de ellas. Y la razón que se da es que las condiciones que no necesitamos argumentar aquí, porque nosotros las vivimos, ¿cierto? Porque nosotros las experimentamos estando en esta ciudad o en la ciudad donde vivamos. Esas condiciones no son buenas para fortalecer y desarrollar nuestra vida espiritual. Las condiciones en las grandes ciudades menguan, ¿cierto?, nuestro vigor espiritual. Pueden constituirse en un factor de perdición, como estudiaremos esta mañana en el caso de la familia de Lot, un patriarca que perdió prácticamente, ¿cierto?, su familia y su esposa en una ciudad corrupta como Sodoma. Dios, hermanos y hermanas, ha exhortado a su pueblo a abandonar las ciudades. Los jóvenes relacionados con nuestras instituciones no deben estar expuestos a las tentaciones y a la corrupción que existe en estas grandes ciudades. Yo creo que el mensaje de parte de Dios es diáfano, es categórico. Dios ha exhortado a su pueblo a abandonar las ciudades. Los jóvenes relacionados con nuestras instituciones no deben estar expuestos a las tentaciones y a las corrupciones que existen en estas grandes ciudades. He tomado estas citas de un capítulo que les recomiendo. Esa será la tarea de esta mañana como profesores, ¿cierto? Generalmente dejamos al final una tarea de lectura para que ustedes reflexionen, para que ustedes en oración, hermanos, hagan esta tarea esta semana y será una gran bendición. Este es un tema en el que nosotros necesitamos conocer con más detalle, con más profundidad. Este es un tema en el cual necesitamos más discernimiento y también más equilibrio, porque a través de este tema el diablo podría llevarnos también
a un extremo peligroso. Mensajes selectos, el tomo 2. Mensajes selectos, el tomo 2. El capítulo 45. Es más o menos la página 406 a la 412. Un capítulo que titula De las ciudades al campo. Mensajes selectos, el tomo 2. La página 406 a la 412, el capítulo 45, de las ciudades al campo, o un llamado a vivir en el campo. Qué bueno que esta semana usted pudiese tomar con oración ese libro con su familia y empezar a escudriñar cuál es el plan de Dios con respecto a este tema. Y creo que ese capítulo que no alcanzaremos a abordar esta mañana en nuestro estudio aclarará muchas de las dudas, muchos de los interrogantes. Es más, podremos nosotros constituirnos en orientadores con mucho juicio de aquellas personas que vienen para preguntarnos por qué esta institución va a ser trasladada. Como les dije anteriormente, para algunos eso es locura. Aún para algunos adventistas este tema es locura, pero necesitamos pedirle al Señor que nos dé discernimiento para poder entenderlo. Vayamos ahora sí a la palabra de Dios. ¿Qué tiene que decirnos la palabra de Dios al respecto? Les invito para que abramos nuestras Biblias en el primer libro de Génesis, y vamos a leer el capítulo 4. Una primera declaración que se encuentra Génesis, el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 17. Génesis capítulo 4, verso 17, dice la palabra de Dios: y conoció Caín ¿a quién? A su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y escuchen lo que dice el texto: y edificó, ¿qué cosa? Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, que era Enoc. En primer lugar, apreciados hermanos, es digno de notarse que la primera ciudad del mundo fue fundada por el primer asesino del mundo. Un individuo que quería contrariar el plan original de Dios, Caín. Un individuo que no estaba dispuesto a someterse a los mandamientos y a las instrucciones de Dios. Cuando Dios ordenó que trajeran una ofrenda, cuando Dios pidió a los dos hermanos que trajeran una ofrenda, Caín no quiso someterse a la voluntad de Dios. Pero en esa misma línea, siguiendo el mismo curso de contrariar el plan original del Señor, decidió, dice Génesis 4:17, construir, ¿qué cosa? Una ciudad, como un desafío abierto al plan original de Dios. Porque cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que el plan original de Dios no es que la gente se amontone antinaturalmente en las grandes ciudades. Nunca fue ese el plan original de Dios. El plan original de Dios es que la gente se esparciera por el campo, donde tuviese por lo menos un pedazo de tierra para cultivar sus propios frutos, donde el trabajo de la tierra dignificaría al hombre. Así que, hermanos, este hombre, desafiando la voluntad de Dios, edificó una gran ciudad. La sierva del Señor dice que este, que es el primer asesino
que construyó la primera ciudad, cuya vida plenamente dedicada al mal y sin ninguna esperanza transcurrió desafiando a Dios. Así se torció el plan de Dios de que el hombre viviera en medio de la naturaleza y contemplara en ella el poder y la majestad del Creador. Muchos males de hoy en día son el resultado directo de ese amontonamiento antinatural. Caín había edificado la primera ciudad para eludir la vida nómada que Dios le había impuesto. El plan original de Dios era que los hombres se esparcieran por la superficie de la tierra y la cultivaran, según Génesis 1:28. La edificación de ciudades representaba una oposición a ese plan. La edificación de ciudades representaba una oposición a ese plan. Les invito para que avancemos en la palabra de Dios y vayamos ahora a Génesis, el capítulo 11, donde se nos sigue instruyendo al respecto. Génesis, el capítulo 11, y vamos a ver el versículo 2 en adelante. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Tenemos aquí involucrado a otro personaje que desafió abiertamente a Dios y que no quería hacer o someterse a su voluntad. ¿Quién es ese personaje? Nimrod, otro hombre que se constituye en un símbolo del mal en las Sagradas Escrituras por su desafío abierto a nuestro Dios. Y vemos aquí entonces en el libro de Génesis cómo se continúa en esa línea de edificar, ¿cierto? No solamente una ciudad, sino una torre, decían ellos, que llegara hasta el cielo. Aunque ellos conocían el plan de Dios, ellos querían escapar, ¿cierto?, de esa voluntad que Dios había establecido, y decidieron entonces seguir contrariando su plan. Cuando Dios se dio cuenta, dice la Biblia, de que estos hombres no se sometían a su voluntad, decidió venir para investigar, dice el texto. Entonces Dios descendió para ver qué estaban haciendo los hombres. Y yo pienso, hermanos y amigos, que este es un tiempo donde Dios ha descendido para investigar qué estamos haciendo en esta institución. Dios ha descendido para investigar cuando nosotros persistimos en el mal, cuando nosotros persistimos en la rebelión, cuando nosotros persistimos en el pecado. Dios desciende para investigar qué estamos haciendo. Y el texto dice claramente que confundió el lenguaje de ellos y finalmente tuvieron que desistir. Si usted lee en el libro Patriarcas y Profetas, se quedará asombrado de la descripción que se hace de esa ciudad. A veces pensamos que era una torre donde tenía que subir la gente en fila. Hermanos, era una ciudad hacia arriba, una ciudad con quinto y sexto y no sé cuántos pisos. Era una edificación impresionante la que ellos estaban haciendo.
en contra de la voluntad de Dios. Una vez más, el Señor dejó claro que su plan no era ese, descendió y le puso fin a ese proyecto. Esto me hace pensar ahora en un hecho importante de nuestra historia denominacional. El apóstol San Pablo, por allá en Primera de Corintios, el capítulo 10, dice: y estas cosas les acontecieron y quedaron escritas como ¿qué? Como ejemplo, como una amonestación para aquellos que han alcanzado los fines de los siglos. Por allá en el año 1902, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tuvo que enfrentar, yo diría que uno de los momentos, pastor Terreros, uno de los momentos más amargos de nuestra iglesia. 18 de febrero de 1902, 30 de diciembre de 1902, el mismo año, ocurrió una tragedia para nuestras instituciones adventistas en Estados Unidos, especialmente en Battle Creek. El 18 de febrero de 1902, nuestro sanatorio fue arrasado por un incendio, casi como si Dios hubiese puesto fin a ese proyecto. Un proyecto donde había evidencias de rebeldía contra la voluntad de Dios. Algo así como el proyecto de la torre y la ciudad de Babel, de Babilonia. Ese sanatorio, hermanos, yo diría que era el orgullo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el mundo entero, conducido por un gran hombre, un respetado hombre, el doctor John Harvey Kellogg. Un sanatorio que en su tiempo y en su modalidad llegó a ser el más grande del mundo. Dicen en el listado de los pacientes que pasaron por el sanatorio de los adventistas del Séptimo Día en Battle Creek. Miren esto, apreciados hermanos. Tuvimos la oportunidad y el privilegio de atender nada más y nada menos que a don Henry Ford en el sanatorio de los adventistas del Séptimo Día. A ese hombre multimillonario, Rockefeller, fue paciente del sanatorio. A ese premio Nobel experto en psicología, Iván Pavlov, sí, estuvo en el sanatorio. Tomás Alva Edison visitó nuestro sanatorio, fue paciente de nuestro sanatorio. El primer personaje que hizo de Tarzán, ¿recuerdan? Fue campeón olímpico de natación. Y cuando el sanatorio inauguró una piscina, lo invitaron a él para la inauguración. Estuvo allí el personaje que hizo originalmente de Tarzán. Llegó a tener 800 médicos y enfermeras esta institución. Era un complejo de más de 30 edificios, una ciudad, una torre, el sanatorio adventista. ¿Y saben lo que le dijo el doctor Kellogg, que era su director en su tiempo, al doctor Mayo o a los hermanos Mayo, una de las clínicas en ese tiempo también más destacadas del mundo en Rochester? El doctor Kellogg le dijo con mucha seguridad a los hermanos Mayo: esta institución está adelantada a la ciencia médica, a cualquier otra institución, 5 años. Pero no lo decía con arrogancia, era verdad. Cuando otras instituciones médicas implementaban algún tratamiento, hace mucho tiempo, hace 5 años, en este sanatorio ya se había implementado. Pero hermanos y hermanas, nuestro sanatorio, el 18 de febrero de 1902,
fue arrasado por un fuego que los bomberos de Battle Creek y de la zona no se explican qué clase de fuego era. Ellos decían, el fuego adventista es un fuego muy extraño. ¿Por qué? Porque el 30 de diciembre del mismo año 1902, la Review and Herald, la casa publicadora más grande de nuestra iglesia en ese tiempo, fue arrasada también por el fuego. La sierva del Señor dice que un ángel con una espada ígnea vino y encendió fuego en nuestras instituciones, porque Dios había dicho, el plan original no es que ustedes se amontonen en un solo lugar, pero hay personas en todos los territorios que necesitan escuchar este mensaje de salvación y esta noticia del evangelio. Sufrimos y entendimos después de la tragedia que teníamos que trasladarnos, y entonces apareció el colegio de Battle Creek, fue trasladado a Berrien Spring. Hoy conocemos, ¿cierto?, nuestra universidad de Andrews en ese territorio. Y entonces por fin nuestros líderes entendieron que no podíamos amontonarnos en un solo lugar, sino que debíamos ser una bendición en diferentes territorios. Sigamos mirando la palabra de Dios. Génesis ahora. Vamos a ver, hermanos, Génesis el capítulo 12 y el versículo 1. Génesis el capítulo 12 y el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Dónde estaba ubicado Abraham? En la capital del mundo, no Ur de los Caldeos, una ciudad impresionante, pero como todas las ciudades, con muchos focos de pecado, como todas las ciudades, con mucha corrupción. Hermanos, mientras pastoreaba la iglesia central de aquí de Medellín, tuve una experiencia que a mí realmente me marcó. Yo conocía Medellín de día, pero yo no conocía Medellín, el centro de Medellín, de noche. Así que un día a medianoche recibí una llamada de una hermana que estaba muy enferma y necesitaba que el pastor fuera para ungirla. Tomé mi carro, pero nunca pensé en atravesar Medellín de noche, porque ya la había atravesado de día. Tomé mi carro, subí y empecé a atravesar el centro de Medellín a la 1 de la mañana. Y hermanos, temblé, me impresioné. ¡Qué corrupción! ¡Qué inmoralidad! Me da hasta vergüenza describir lo que vi. Madres que llevan a sus niñas menores de edad para entregárselas a hombres, para venderlas por 1 hora, para cambiarlas por dinero por 2 horas, y después el hombre se las devuelve y ellas vuelven a prestarlas a otro hombre para recoger dinero. Gays, homosexuales. Y no estoy diciendo que ellos no necesiten la gracia de Dios. No hay justo ni aún uno. Todos necesitamos, de paso. Esa es una de mis preocupaciones como pastor adventista del séptimo día. ¿Qué hace nuestra iglesia? ¿Qué hago yo por la comunidad LGBTI? ¿Qué estamos haciendo nosotros por esa comunidad? Pero hermanos, una ciudad
corrupta, una ciudad corrompida. En una ciudad así, me imaginé, vivía el patriarca Abraham. Y por eso el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Cuando usted lee en Patriarcas y Profetas el llamado de Abraham a salir de su tierra, donde él era próspero, donde él era uno de los más ricos, donde él era uno de los más respetados, donde tenía una estabilidad familiar impresionante, una estabilidad económica, una estabilidad laboral, y el Señor le dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Me impresiona que Abraham no le dijo: Señor, ¿a dónde? Por eso es el padre de la fe. El libro de Hechos, el doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que salió sin saber a dónde qué, sin saber a dónde iba. ¡Qué fe! Alguien me dijo: pastor, si tenemos problemas aquí, doctor Rivero, para pasar el número de 1500 cada año, en una finca de esas, en el monte, ¿qué van a llegar los estudiantes? Yo le dije a esa persona: hermano, nosotros solo necesitamos hacer la voluntad de Dios y Dios se encarga del resto. Dios habló y Abraham obedeció sin saber a dónde qué, sin saber a dónde iba. Nuestro gran problema es seguir dependiendo de nosotros mismos, es no hacer la voluntad de Dios. Si Dios dijo hay que salir, el Señor se encarga del resto. Pastor, ¿y las instalaciones? ¿Dónde vamos a ubicar la facultad de administración? ¿Y dónde vamos a ubicar la facultad de teología? ¿Y dónde vamos a ubicar esto? ¿Y dónde vamos a ubicar lo otro? ¿Hay algo difícil para Dios después de que usted y yo hagamos su voluntad? Para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos? Hermanos, el diablo es muy astuto. La palabra del Señor dice que el linaje del cual debía proceder el Mesías, que era de Abraham, se estaba corrompiendo. Taré, el papá de Abraham, Nacor, el hermano de Abraham, y toda su familia estaban ya involucrados en la idolatría. Eso es lo que explica las Sagradas Escrituras. Veamos lo que dice el libro de Josué, el capítulo 24. ¿Cuál era la condición de ellos en esa gran ciudad? El libro de Josué, el capítulo 24. Y vamos a leer los versículos 2 y 3. Josué 24, 2 y 3 dice la palabra de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a quién? Servían a dioses extraños, dice la palabra del Señor. Cuando el Señor advirtió que el diablo había metido a Abraham, de donde vendría la descendencia del Mesías, en esa gran ciudad, y empezaron a corromperse, y empezaron a adorar ídolos, y empezaron a pisotear los mandamientos de Dios, y empezaron a dejar de estudiar la Biblia, y empezaron a dejar de obedecer la voz de los profetas. Entonces el Señor dijo: hay que sacarlo porque lo pierdo. Y sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llevó a un lugar diferente para que no se corrompiera la simiente del Mesías. Avancemos en la Biblia y los invito ahora a Génesis, el capítulo 19. Me parece que Génesis, el capítulo 19, apreciados hermanos, es todo un tratado sobre este tema. Génesis
el capítulo 19 se constituye en un tratado importante sobre el tema que estamos desarrollando, el tema de salir de las ciudades. Ustedes conocen muy bien la historia. El versículo 1 empieza diciendo que llegaron 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y entonces se levantó para recibirlos, se inclinó a ellos y les dijo: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis allí. Ellos hicieron como que no querían quedarse con él, y el versículo 3 dice: mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa. Y escuchen el versículo 4, es impresionante. Dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Y escuchen esta declaración: desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué querían? Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Una ciudad realmente corrupta. Lot y su familia tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Recuerdan que Lot y Abraham tuvieron cierta discrepancia porque estaban creciendo mucho sus ganados, sus trabajadores, sus industrias, sus empresas. Así que entonces Abraham tomó una decisión y le dijo a Lot: sobrino, necesitamos, para no tener más problemas y más altercados. Y la Biblia dice claramente que Lot hizo una mala decisión porque fue plantando sus tiendas en esa llanura hasta llegar a la ciudad de Sodoma. En cambio, Abraham, entendiendo, teniendo el discernimiento de la palabra de Dios, ¿qué hizo Abraham? Tomó una dirección contraria y fue al campo. No fue a esas ciudades corruptas, sino que él fue al campo. Y escuchen lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, la página 165. Dice: cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar a su casa que obedeciesen a Dios. Tenía la determinación Lot. Cuando él se estableció en la ciudad, él tenía la firme determinación: aquí mi familia no se va a corromper. Yo ordenaré a mi familia para que adore solamente ¿a quién? Solamente a Dios. Pero fracasó rotundamente. Las corruptoras influencias que le rodeaban afectaron su propia fe, y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellas. El resultado está ante nosotros. Muchos continúan cometiendo un error semejante. Cuando buscan dónde establecerse, miran las ventajas temporales que pueden obtener antes que las influencias morales y sociales que los rodearán a ellos y a sus familias. Un negocio aquí, dice la sierva del Señor. Normalmente cuando buscamos dónde nos vamos a establecer, pensamos primero en las condiciones económicas, ¿cierto? En las condiciones laborales, y a veces dejamos en último lugar la influencia espiritual que recibiremos nosotros y también nuestras familias. Con la esperanza de alcanzar mayor prosperidad, escogen un país hermoso y fértil o se mudan a una ciudad floreciente, pero sus hijos se ven rodeados de tentaciones y muy a menudo entran en relaciones poco favorables al desarrollo de la piedad y de la formación de un carácter recto. El ambiente de baja moralidad, de incredulidad o indiferencia hacia las cosas religiosas tiende a contrarrestar la influencia de los padres.
Ahí en el capítulo 19 me impresiona la actitud de los ángeles, de los mensajeros enviados por Dios frente a este tema: sacar a Lot y a su familia de la ciudad para salvarlo de los juicios que caerían, fuego sobre esas dos ciudades corruptas. Veamos, por ejemplo, lo que dice el versículo, leamos el versículo 17. O mejor, vamos a leer el versículo 14. Dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Un mensaje profético: salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y escuchen esto: mas pareció a sus yernos como que él se estaba burlando. Hermanos y amigos, a veces tomamos este tema como un chiste: salir de la ciudad. Los yernos de Lot, cuando él proponía el tema, dice la Biblia, sencillamente se burlaban. Y el versículo 15 dice: y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, escuchen eso, los ángeles apurando, los ángeles instando: no podemos demorar más, es un asunto urgente, hay que salir ya. Y el versículo 16 dice: y deteniéndose él, o sea, aunque Dios diga hay que salir, nosotros nos detenemos. Lot se detiene, y miren lo que hacen los varones de Dios por la misericordia. Los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Escapa a dónde? Al monte, no sea que perezcas. Apreciados hermanos, Lot recorrió la llanura de mala gana y con lentitud, dice la sierva de Dios. Se había asociado durante tanto tiempo con la gente impía que no logró comprender el peligro que corría, hasta que su esposa quedó en la llanura convertida en una estatua de sal. Nos hemos familiarizado tanto con el pecado, es lo que dice la sierva del Señor, en estas grandes ciudades. Nos hemos familiarizado tanto con el pecado que ya hay algunos pecados que nos parecen comunes y corrientes, que no necesitan ni arrepentimiento, que no necesitan ni confesión, y que los seguimos cometiendo como si nuestra conciencia estuviese ya totalmente cauterizada. Lot no tenía un verdadero concepto de lo abominable y de la iniquidad, la depravación que se practicaba en esa vil ciudad. No comprendía la terrible necesidad de que los juicios de Dios reprimiesen el pecado. Algunos de sus cercanos se aferraban a Sodoma, y su esposa se negaba a marcharse de allí. Qué terrible cuando nosotros queremos ir y la familia dice no. Tenemos un gran desafío, porque Dios no quiere, apreciados hermanos y amigos, que vayamos solos al cielo, pero Dios está interesado en que nosotros preparemos a nuestra esposa y a nuestros hijos, preparemos a nuestra familia para estar con ellos por toda la eternidad. El tiempo se ha ido y quisiera leer un último pensamiento. Ya en el Nuevo Testamento, si vamos por ejemplo a Lucas, el capítulo 21 y el versículo 20 y 22,
Lucas. Vamos a ver estos textos. Evangelio de Lucas, capítulo 21. Y vamos a leer los versículos 20 al 22. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en la ciudad, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Como ustedes bien saben, hermanos, en el año 70, un emperador llamado Cestio Galo rodeó la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo se celebraba la fiesta de los tabernáculos, pero dicen los historiadores que sin ninguna razón, hasta hoy no hay una razón lógica, una respuesta de por qué Cestio Galo con su ejército hizo la retirada. Quitó el sitio de Jerusalén. Los que habían escuchado el sermón del monte de Jesús, los que habían escuchado el sermón registrado en Mateo 24, ¿recuerdan? Los que habían escuchado estas palabras de Jesús y entendieron el mensaje, dice que entendieron que ese era el momento cuando Cestio Galo dio la retirada de sus ejércitos. Ellos entendieron, esta es la hora de huir de esta gran ciudad que será destruida, porque después, cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, vino Tito, el emperador romano, y él no perdonó. Miles de judíos perecieron en esa ciudad, pero los que hicieron la voluntad de Dios y salieron en el momento que Dios había indicado, se salvaron. Con respecto a eso, me impresiona lo que dice la sierva de Dios. Este es un texto muy importante, ustedes lo van a necesitar. Dice la revelación: así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, dice la sierva de Dios, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de lugares retirados, en lugares apartados entre las montañas. Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 165 y 166. Algunos dicen: pastor, entonces la hora de salir y llevar nuestras instituciones es hasta cuando se dé la ley dominical. Cuando nosotros analizamos este texto, nos damos cuenta que este es un llamado realmente colectivo. Pero hermanos y amigos, Dios, así como se le reveló a Abraham, en este tiempo se está revelando a nosotros de manera individual. Y cuando Dios se revela a una familia y le dice: te necesito allá, es hora de salir de aquí, nosotros deberíamos ir y obedecer, no por emoción, sino por revelación. Abraham recibió una revelación de Dios, y nosotros hemos recibido también una revelación de parte de ¿quién? Una revelación de parte de Dios. Por supuesto, si ustedes leen durante esta semana ese capítulo, encontrarán preguntas como estas: ¿debemos salir apresuradamente? ¿Cuándo debemos salir? ¿Cómo debemos salir? ¿Qué debemos hacer? Hay suficiente revelación para nosotros al respecto, porque la sierva del Señor dice: tampoco debéis salir apresuradamente. Y es aquí
donde el Señor viene y trae el equilibrio para cada uno de nosotros, porque hemos visto familias que por emoción al escuchar un tema de estos sencillamente han salido, pero no han hecho, cierto, ningún preparativo. Dios coloca el equilibrio en su palabra y en la revelación y dice: tampoco salgáis apresuradamente. Otros dicen: pastor, si nosotros nos vamos, ¿quién va a amonestar las grandes ciudades? La sierva del Señor responde: no son los que viven en las ciudades los que la amonestarán, sino los que viven fuera de ella. Y nos presenta el modelo de Enoc, el modelo de Elías, el modelo de Juan el Bautista. ¿Dónde vivía Enoc? Fuera de la ciudad, y venía para amonestar a las ciudades. Y el Señor dice que las ciudades deben ser tomadas, evangelizadas y amonestadas desde los puestos de avanzada. Posiblemente un lenguaje desconocido para nosotros. ¿Puestos de qué? Puestos de avanzada. ¿Dónde están nuestros puestos de avanzada que el Señor ha indicado, desde donde prepararemos a nuestros obreros para que vengan y amonestar las grandes ciudades? Hermanos y amigos, Dios está preparando un pueblo. Dios está preparando un pueblo para este tiempo final. Ese pueblo se preparará haciendo su voluntad. En este tiempo final, Dios necesita una consagración y una entrega especial de parte de nosotros, y una disposición sobre todo para hacer su santa voluntad. Mientras nosotros nos preparamos aquí y permitimos que Dios nos siga guiando en este tema que parece difícil, que parece controversial y que suscita muchos interrogantes, Dios sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Por eso en esta mañana tenemos el privilegio y la oportunidad de participar de esta ceremonia bautismal. Así como nuestra hermana Edith será bautizada esta mañana no solamente en el agua, sino con el Espíritu Santo, porque Dios lo ha prometido. ¿Recuerdan Hechos 2? Así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero hermanos y amigos, no solamente la promesa está para ella esta mañana, pero la promesa también es para cada uno de nosotros. Necesitamos hoy como iglesia, necesitamos hoy como el pueblo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, el derramamiento de la lluvia tardía que nos habilitará para hacer la voluntad de Dios. Les invito para que inclinemos el rostro y pidamos la bendición de Dios. Padre misericordioso, gracias por tu palabra. Gracias porque no nos has dejado a oscuras, desorientados en este mundo de corrupción y de pecado. Gracias porque en tu palabra se revela cuál es tu santa voluntad para nuestras vidas. Gracias porque el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestros corazones, porque ha trabajado de manera especial en el corazón de tu hija Edith. Y por eso en esta hora ella rinde su vida completamente a ti. Te pido, Señor, que la tomes como enteramente tuya, que su nombre sea inscrito en el libro de la vida para vida eterna, que ella permanezca firme y fiel y se constituya en una misionera para honra y gloria de tu nombre. El pastor Durán, como ministro del Evangelio, la bautiza en esta hora en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Nuestra hermana Edith ha entregado su vida esta mañana al Señor Jesucristo. Y yo quiero preguntar si hay alguien aquí esta mañana que quiere reconsagrar su vida a Dios. Si hay alguien que quiere reconsagrar su vida a Dios, yo le voy a pedir que usted se coloque de pies. Este es un momento especial donde podemos pedirle al Señor, al iniciar este año 2015,
que nos siga guiando en esta que para nosotros es una difícil decisión, yo lo sé. Trasladar esta universidad implica que todas las familias que trabajamos aquí debemos ser trasladados. Para muchos de mis colegas no es fácil. Para mí, para mi familia tampoco es fácil. Pero por sobre todas las cosas, por encima de nuestros gustos, por encima de nuestras comodidades, por encima de nuestras preferencias, por encima de nuestras posiciones, por encima de nosotros mismos, hermanos y amigos, necesitamos hacer la voluntad de Dios. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Yo quiero ser un discípulo del Señor Jesucristo. Yo quiero ser su seguidor. Yo quiero rendir mi vida a Él y quiero servirle hasta cuando Él venga a esta tierra por segunda vez. Si así usted lo desea, le voy a invitar para que caigamos de rodillas delante del Señor y pidamos su bendición para hacer su voluntad. Oremos a Él. Padre misericordioso, nos inclinamos delante de ti porque reconocemos nuestra dureza de corazón, porque reconocemos, Señor, nuestra pecaminosidad, porque reconocemos que muchas veces hemos rechazado tu palabra, hemos rechazado la revelación, hemos rechazado tu voluntad y hemos impuesto la nuestra. Durante muchos años, Señor, tú has hablado. Durante muchos años le has indicado a esta institución que es hora de llevar a nuestros estudiantes, jóvenes y señoritas, a un lugar más adecuado donde ellos puedan desarrollarse mejor espiritualmente y puedan constituirse en misioneros poderosos para venir a amonestar las grandes ciudades. Por eso, Señor, perdónanos, y en esta hora te pedimos humildemente que nos concedas tu gracia, que nos ayudes a ser humildes para aceptar tu divina voluntad, que aumentes nuestra pequeña fe como la de Abraham, y cuando escuchemos tu voz podamos obedecerla. Gracias por bendecir esta institución, gracias por bendecir esta tu iglesia, gracias por bendecir a cada familia reunida en esta mañana, y gracias, Señor, por ayudarnos a buscarte cada día y a prepararnos seriamente para el reino de los cielos. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por bendecir a los líderes de esta institución que deben tomar decisiones tan trascendentales y tan importantes en este tiempo. Dales, Señor, el discernimiento, dales la sabiduría y el valor para que puedan tomar cada una de estas decisiones donde está implicada nuestra salvación y nuestra vida eterna. Te agradecemos estas bendiciones en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hola, mi nombre es Víctor Manuel Cabrera. En este momento estamos al frente de la dirección del Colegio Icolben. Con relación al tema que pudimos escuchar en el día de hoy, me parece interesante la relación que hizo el pastor entre los proyectos que tiene la universidad y el mandato divino. Pienso que el mensaje fue muy claro, diáfano y quedó resuelto de pronto para aquellas personas que tienen muchas o que tenían muchas dudas con relación a que si era correcto, si era la voluntad de Dios el
irnos de este lugar, el que la universidad saliera de estos predios, pienso que el mensaje dejó en claro esto. Definitivamente lo que el Señor desea son administradores y personas que estén al frente liderando, no por sus capacidades, no por todos los títulos que de pronto puedan tener, sino porque tengan perfectamente claro y muy convencidos de cuál es la voluntad de Dios. Indiscutiblemente que el Señor quiere que salgamos de estos predios, que salgamos de este lugar por el elemento de la influencia. La influencia de la ciudad es bastante nociva sobre cada uno de estos jóvenes que vienen a prepararse y es muy posible que los estemos perdiendo. Por lo tanto, entonces, nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Hola, mi nombre es Edwin Muñoz, soy el capellán del Instituto Colombo Venezolano y mi percepción del tema es que como institución debemos propiciar un ambiente idóneo para que nuestros jóvenes se preparen para el cumplimiento de la misión. Debemos pensar como iglesia, como institución, en que todas las instituciones educativas puedan propiciar un ambiente en el cual nuestros jóvenes puedan obtener herramientas para el cumplimiento de la misión. Dios en su palabra nos ha revelado que el mejor ambiente para fortalecer nuestra vida espiritual y para hacer una preparación para encontrarnos con Él cuando regrese por segunda vez es el campo, como era el plan original. Y en este tiempo del fin, el Señor por revelación mostrará a sus hijos que le aman cuándo es el tiempo de salir para hacer esa preparación y estar listos para el encuentro con el Señor Jesucristo. Quédense con nosotros en esta programación especial de Esperanza Colombia Televisión, donde seguramente serán ustedes edificados por la palabra y por la programación especial. Que Dios les bendiga.